verdaderamente cuando uno se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, o un país que tiene, nos dice que la democracia puede terminar, a diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Tenemos como invitado al ingeniero Miguel Ángel Chávez. Él es ingeniero de la Politécnica, pero tuvo una maestría en Francia en geología y también graduado en Francia como ingeniero civil. Con él vamos a dialogar sobre un tema de tanta importancia que tiene que ver con Coca-Codo Sinclair y los múltiples problemas. Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Antes de que empecemos a analizar este tema, trascendente por cierto, quiero presentarles un video para conocer qué es Coca-Codo Sinclair, cómo funciona esa central hidroeléctrica y luego continuamos con el análisis. Este es el video. El 30% de la generación eléctrica del país proviene de la central Coca-Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande del Ecuador. Su generación depende del río Coca, el de mayor afluencia hídrica del país. En la obra de captación se toma parte del agua pasando primero por filtros que retienen sedimentos grandes como palos, piedras y basura. Luego, el agua se dirige a los desarenadores, cuya función principal es eliminar los sedimentos arenosos del agua que más adelante se convertirá en energía. El agua limpia resultante del desarenador se mueve hacia el túnel de conducción, que tiene más de 8 metros de diámetro y atraviesa la montaña amazónica por más de 24 kilómetros, una distancia equivalente a recorrer desde el centro de Quito hasta la mitad del mundo. Al otro extremo del túnel se encuentra el embalse compensador, construido para albergar más de 800.000 metros cúbicos de agua, equivalentes a unas 352 piscinas olímpicas. Esta cantidad de agua permite generar hasta 1.500 megavatios durante 4 horas consecutivas diariamente. El agua contenida en el embalse se precipita en caída libre por 620 metros a través de 2 tuberías de presión, que luego se dividen en 8 ductos que alimentan cada una de las 8 turbinas Pelton. Juntas, estas turbinas alcanzan la máxima capacidad de generación de la hidroeléctrica. La electricidad generada se distribuye a través de líneas de transmisión de 500 kilovatios al Sistema Interconectado Nacional. De esta manera, el Ecuador disfruta de los beneficios de esta emblemática obra que sigue aportando al desarrollo del país. Sinohidro, la energía que une al Ecuador. Ingeniero, acabamos de ver este video que va a generar más comprensión en la gente sobre lo que fue esta infraestructura, la más costosa. Se dice que ha superado los 3.000 millones de dólares y yo siempre comparo, digo, en Perú hicieron un puerto impresionante que es el puerto de Chancay, que costó 3.000 millones de dólares, y en el pasado el Ecuador había invertido grandes sumas cuando se creó el complejo Paute, que nos dio la posibilidad de energía eléctrica en el Ecuador, y también durante la creación, construcción del ferrocarril. Esta sería la obra más costosa en la historia del Ecuador. ¿Y por qué no obtenemos 1.500 megavatios que se supone es para lo que fue creada? Bien, este proyecto en realidad es un proyecto muy ambicioso que lo conocemos desde la época de los 80. Sabíamos nosotros de que ese sitio tenía una caída de más de 700 metros de altura, o sea, la mayor caída hidrográfica en el Ecuador. No hay otra caída de esa altura, hay 300, 400, pero ese es 750, me parece, la caída, el desnivel. Es decir, una situación topográficamente hablando fabulosa. Otra importancia digamos, un importante dato de ese proyecto constituye la cuenca hidrográfica del río Coca, que está formado por los ríos Quijos y Salado. Esa cuenca hidrográfica, asimismo, es sin lugar a dudas la más rica en recursos hídricos del país.
respecto a proyectos hidroeléctricos me refiero, ¿no? Es la más rica. O sea, Paute tiene mucho menos agua, con todo lo que es Paute, que es una maravilla para nuestro país, tiene mucho menos agua que en este caso la Coca-Cola, el río Coca. Y está ubicado este sector en Napo y Sucumbíos. Así es, para efectivamente. Precisar. Efectivamente. Entonces, se hizo ese proyecto. Realmente debo aclarar que habían algunos cuestionamientos para que se lo haga, pero vamos a partir del hecho de que ya está construido. Se ha hecho un enorme gasto, el país ha gastado mucho dinero en eso, y nuestra propuesta es aprovechar eso. ¿Y por qué no se está aprovechando debidamente eso en este momento? Como usted bien dijo, la propuesta fue generar 1.500 megavatios, y realmente esos 1.500 megavatios no se han generado. Se han generado hasta 1.000 en el mejor de los casos, pero por lo general mucho 700, menos que 800, la 400, mitad de la capacidad. 400, 300 y a veces nada. Es tan poca la cantidad de agua que se tiene acumulada que no puede hacer mayor cosa. O sea, el reservorio que pensaba yo que tenía como 950.000 metros cúbicos, como acaban de decir, tiene 880.000 metros cúbicos, o sea, menor todavía. Y entonces es un reservorio que permite operar contadas horas, creo que 3, 4 horas, 1 o 2 turbinas, pero nunca las 8, ¿no? Jamás. Hay que recordar, y se dijo en el reportaje, este sistema es de paso de agua, no estamos hablando de una gran represa, una gran presa que llega hasta las turbinas del agua y produce electricidad. Aquí simplemente pasa el agua del río Coca. Ese concepto que usted plantea es tan real que efectivamente es así. O sea, yo pienso, y debo, con la disculpa de los técnicos que hicieron el estudio, que lo hicieron tal vez muy apresuradamente, hicieron un estudio muy bueno para diseñar las turbinas, algunos elementos que son importantes que hicieron. Hicieron una captación que considero interesante, la obra de captación, muy buena. Sin embargo, no hicieron un análisis debido del comportamiento del río Coca y sus afluentes. ¿Qué significa eso? Que en el proyecto, para tener 1.500 megavatios, 8 turbinas requieren como 27.5 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y entonces ellos asumían que siempre el río va a tener 222, 225 metros cúbicos por segundo. O sea, ese criterio me parece bien equivocado, porque suele ser que puede tener 20, 25 metros cúbicos por segundo. No puede generarse ni una turbina si fuera por el caudal que se recoge. ¿No es cierto? Entonces, ahí es un problema grave. Por otro lado... tenemos que hacer un corte comercial. Usted ya ha dicho cuál es la situación actual y hemos visto el reportaje. Pero la gente quiere saber cómo se soluciona esto. ¿Cómo podemos emprender en una construcción de infraestructura complementaria que permita que Coca-Cola Sinclair genere 1.500 megavatios? Esto lo vamos a hacer luego del corte comercial. Como esta son el espacio donde se formarán científicos y profesionales que en un futuro tomarán el liderazgo de nuestro país. Crecí viendo cómo mi ciudad soñaba, esperando el momento en el que pueda avanzar. Y por eso hoy estamos aquí inaugurando para ustedes una nueva facultad de posgrados y de esa manera darles oportunidades para que salgan adelante. Por mucho tiempo pensábamos que estas oportunidades no iban a llegar, pero hoy todo se siente diferente. Porque aquí empiezan nuevas historias, historias como las nuestras. Si tú buscas un amigo que te hable de verdad, aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Y crecemos y soñamos y debemos avanzar. No te rindas, no descanses y ahora somos mucho más. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno. Más moderno.
Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Si el río Coca no genera más de 25 o 27 metros cúbicos por segundo, vamos a tener dificultades en la generación de esa hidroelectricidad. Usted tiene una propuesta. ¿Cómo mejorar, cómo hacer que sea continua la entrega de 1.500 megavatios de Coca-Cola Sinclair? ¿En qué se basa la propuesta? En considerar que el río puede tener caudales mínimos en estiaje o puede tener caudales enormes, como los que se han registrado últimamente. Imagínense usted 3.000 metros cúbicos por segundo registrados, totalmente registrados, varias veces, varias horas. Cuando se generan ese tipo de caudales, ¿qué hace la central? Los que operan la central tienen que dejar de funcionar, tapan todo, porque si esos caudales con palos, piedras, árboles pasan por ahí, destruyen todo y tienen que demorarse días arreglando el daño que causan esas grandes crecidas. Ahí está el problema. La gran cantidad de agua va a generar problemas. La gente podría pensar, pero hay más agua y vamos a tener electricidad. E inclusive la gran cantidad de agua está generando lo que llaman erosión regresiva, que quisiera en algún momento tocar. Luego vamos a tocar el tema. Sí, vamos a hablar de eso. Bloque. Vamos a hablar de eso. Pero la propuesta nuestra es construir un gran embalse que es totalmente factible de construirse. ¿Por qué digo que es totalmente factible? Porque tenemos, en primer lugar, una topografía perfecta para tener un gran embalse. Yo he hecho un levantamiento bastante bueno, bastante preciso, donde se determina que puede tenerse tranquilamente más de 1.000 millones de metros cúbicos de agua embalsada. Imagínense, 1.000 millones. ¿A qué distancia del actual lugar en donde está Coca-Cola Sinclair? La pata de la presa quedaría a unos 900 metros del sitio de captación. Y esto estaría en un lugar elevado, en un lugar alto. No, está a continuación de la central, del sitio de toma. Ahí se construyó una presa y esa presa embalsaría lo que le estoy diciendo. Digamos que sean 900.000, 1.000 millones o más de metros cúbicos, lo que haga falta. Y entonces, ¿qué ventaja tiene eso? La enorme ventaja de que en primer lugar esos caudales que son destructivos, que están afectando grandemente a todos, sean atrapados con árboles, con palos, con piedras. Asumiendo que usted tiene una cantidad anual de esos materiales de 1 millón de metros cúbicos. Imagínense, 50 años serían 50 millones. 100 años serían 100 millones, que sean 150 millones, pero tengo un embalse grande de cerca de 1.000 millones. Luego voy a tener espacio para almacenar inclusive todas esas basuras, palos y piedras que en este momento están dañando, afectando a los 8 enormes desalenadores que existen allí. Usted está diciendo que con una gran represa a la que va a llegar, por supuesto, todos estos residuos, palos y demás, eso se queda entrampado dentro de la presa y ya no pasa al sector en donde se produce la electricidad. Ya no pasa, no solo eso. Mire, aquí uno de los mayores cuestionamientos que he tenido desde mis colegas, yo soy ingeniero civil, como usted sabe, tengo un PhD en ingeniería civil. Entonces mis colegas geólogos, a los cuales aprecio mucho, la geología es una magnífica ciencia que debe ser bien aplicada, dicen, no, ese proyecto no funciona porque allá hay muchísimos riesgos geológicos, dicen ellos. ¿Cuál es mi respuesta? Mi respuesta es que la naturaleza con la geología está equilibrada. Cuando uno comete acciones que afectan a la naturaleza, ella reacciona, se vuelve inestable. Es el concepto general. Pero hablemos un poco más concretamente. ¿Cuál es el riesgo geológico más importante? Y esto vale mucho para lo que estamos planteando. Lo más importante es que en un momento dado se puede generar el evento de 1987. Yo me parece que usted me entrevistó cuando un grupo de profesores del SPOL, yo fui el designado del SPOL ante el pedido del doctor Blasco Peñarrera, a ir a ver el evento que se ocurrió en abril de 1987, que dañó 60 kilómetros de ruta y toda la vía. Destruyó. Entonces, ¿cuál es el riesgo geológico mayor? Que se produzcan nuevos deslizamientos masivos, de los cuales lo hemos estudiado perfectamente, ¿no? Se reúne una capa de cenizas depositadas en años por el volcán Reventador, en unos 50, 60 años, y esa capa de cenizas sobre las laderas se vuelve inestable, se desliza, genera grandes represamientos, grandes diques que embalsan agua, se rompen
y empiece una luz tan destructivo, tan dañino, que dañaría, sin lugar a dudas, las instalaciones que actualmente existen construidas en la toma. ¿Con esta presa se evita que ocurra ese fenómeno? Claro. ¿O que si se da el fenómeno no va a tener el impacto negativo? Licenciado, hemos hecho un cálculo bastante, poniendo todos los factores de seguridad. Ese evento produjo 10 millones de metros cúbicos. O sea, cada 50 a 60 años van a haber 10 millones de metros cúbicos dentro del embalse. Pero el embalse va a tener cerca de 1.000 millones. ¿Qué le hace? Cada 50 años eso que está ahí. ¿Ya? Hemos calculado cómo ocurre el fenómeno. Hemos calculado también la ola que se va a generar cuando ocurran esos deslizamientos. Y ahí viene la propuesta de la presa que hay que hacer para evitar que esa ola destruya la presa. ¿Cuánto costaría esa presa de la que usted está hablando en estos momentos y que vemos la magnitud? No se trata solamente de acumulación de agua para entregar a Coca-Cola Sinclair, sino también frente a situaciones futuras que podrían darse por temas geológicos. Esta es una presa de escollera o de enrocado. Ocurre que en el río Quijos principalmente hay mucho material pétreo. Esa presa bien construida con taludes debidamente estables, tendidos, puede soportar inclusive sismos de alta magnitud, puede soportar el oleaje que puede generarse un evento como el del 87. O sea, eso haría, y capta y traga eso que está haciendo, y no le pasa nada. La presa, esa es la idea. ¿Cuánto costaría? La presa, mire, he calculado que la presa se puede construir, esa presa y las obras adicionales que se proponen en 2 años, no más. Una empresa privada lo haría así. Yo he calculado unos 400 a 500 millones de dólares. Hacer la presa, hacer la central, porque ahora una cosa importante, ¿no? Usted tiene el embalse con esa cantidad de agua, tiene que bajar al nivel de la captación de Coca-Cola Sinclair. Entonces usted va a bajar turbinando, generando 200 megavatios adicionales y entrega agua limpia esta vez, limpia literalmente a las turbinas. Esas pobres turbinas, ese pobre desarenador, esos pobres no van a tener el problema que tienen ahorita. Imagínense, esa es la propuesta. Muy importante porque además nos está diciendo que generaría 200 megavatios. Normalmente cuesta 300 millones de dólares generar 200 megavatios. Y usted habla de que la presa en general podría costar 450 millones. Más la obra esta, póngale 200 millones más y póngale que por indemnizar las propiedades que ahí se gasten el resto. Se gasten 1.000 millones. 1.000 millones para tener garantizados aproximadamente 1.700 megavatios todo el año, me parece que es conveniente. Estamos teniendo centrales térmicas de 150, de 200 megavatios con los problemas que se han dado. Aquí estamos hablando de 1.700 megavatios en algo que está construido, licenciado. Si no estuviese construido, diría no hagamos, pero está construido. Hay que aprovechar eso que está construido y eso es mi planteamiento. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. Hola, ¿cómo están? Bueno, el otro día me encontré con una nota que llamó mi atención. Esta de aquí, que dice que el plan de vivienda en Novoa, 2 de 5 estrategias generan cuestionamientos. Entonces quise revisar cuáles eran esos cuestionamientos y darles un poco de contexto. Primero, solo beneficia a constructoras y grandes empresas. Esta ley no crea un beneficio nuevo para las empresas. Lo que hace es que trabaja con un impuesto que ya existe, que ahora se puede redireccionar para la construcción de viviendas si así las empresas lo quieren. 2. El Estado está dejando su responsabilidad en manos del sector privado. Error, incorrecto, porque vamos a seguir entregando viviendas de forma directa mediante el BIES, mediante el MIT y la banca pública. Seguiremos con Casa 100, con Casa U, con todos nuestros proyectos. Lo que estamos permitiendo es que alguien más entre al juego y se produzcan soluciones habitacionales más rápidas. Por ahí mismo va. Se están perdiendo recursos que debería haber ido al Estado. No es pérdida, es transformación, porque lo más probable es que esos impuestos iban a pasar al MEF y de ahí iba a venir el MIT y de ahí hacíamos un proyecto de vivienda. En todo ese proceso lo que hicimos fue acortarlo. Así que no es pérdida, es transformación. Y un detalle que sí quiero dar. En sí, la nota puede generar cuestionamientos de que toda la asamblea estuvo en contra, porque dice que los cuestionamientos vienen de la asamblea. Y ya la votación nos demostró que no es así, porque pasó con 83 votos afirmativos. Eso significa que la mayoría de los políticos entendieron que esto es un beneficio para la gente. Y fue un solo partido
el de la Revolución Ciudadana, que bueno, ya sabemos perfectamente el lado de quién está y de quién no. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El estatus legal de Coca-Cola Sinclair puede cambiar, pero al margen de aquello, lo que nos interesa es que funcione esta obra y que nos dé los 1.500 megavatios. Si a eso se adicionan 200 con la construcción de una represa, como nos indica el ingeniero Chávez, entonces bienvenido. Esto ha sido canalizado hacia el gobierno nacional, ya dijo que debe ser en un sistema de concesión en donde no tiene que poner el dinero el Estado, habría que ver la inversión privada. ¿Han tenido nexos, conversaciones con el presidente de la República? No hemos logrado realmente, no ha sido posible, pero hemos hecho llegar mensajes indicando que hay esa posibilidad. La propuesta es que ese proyecto de la construcción de la presa y obras adicionales sea hecho y financiado por una empresa que tenga privada, ¿no? Que pueda financiar eso que está ahí, no el Estado. La empresa privada es la que tiene que hacer lo que está aquí. Tener un contrato de concesión, no sé, 15, 20 años y poder hacer un proyecto tan interesante. Yo pienso que el gobierno tiene buenas intenciones y eso debería partir del aprovechamiento de este potencial. Pensemos en una cosa importante. ¿Qué es el agua en este momento? Es la mayor fuente de energía y la más barata. Imagínense si pensamos en centrales térmicas, el diésel, el gas, lo que se usa, va a tener costos pero disparados, terrible. Mientras el agua es la energía gratuita que tenemos, que estamos desperdiciando. Ese es el planteamiento nuestro. Ingeniero, estas obras que se han hecho para enfrentar la erosión regresiva, una que ha costado alrededor de 19 millones de dólares, esto es permeabilizar la captación de agua que va hacia la Coca-Cola Sinclair. ¿Es momentáneo? ¿Para qué sirve? ¿Han habido otras inversiones también a propósito de la erosión? ¿Se han hecho grandes gaviones de piedras y de cemento? ¿Ha servido para algo aquello? En primer lugar, hay que entender bien lo que es la erosión regresiva. Hay que entender cómo se formó. Es importante entender eso. La cascada San Rafael se formó porque el volcán reventador, hace unos 200 años más o menos, descargó lavas, un flujo de lavas del río. Bloqueó eso que está aquí y formó un dique de más de 100 metros de altura. Entonces, ¿qué hizo el río Coca? Comenzó a depositar tras de ese dique materiales. Y ahí se formó, se llenó todo eso, subió y se formó el salto de San Rafael que había ahí. Bien, ese fenómeno natural, muy natural, que generan los volcanes cuando hay presencia de ríos, es ya repetitivo. En el Ecuador, no sé si usted conocerá que en el río Pastaza, aparte de la cascada que todos siempre conocemos nosotros, había otra que se llamaba Isabel María, que se formó en el año de 1925. Esa cascada, que era más alta que la de Aboyán, duró aproximadamente 32 años. Y el río se encargó de socavar por debajo y se la llevó. No existe, solamente yo tengo reportes de que existió esa cascada, que era más grande que la Aboyán. Bueno, acá esta cascada ha tenido 100 metros de altura y tenía aproximadamente 200 años. Y el río se ha encargado de socavar debajo, tengo una explicación total del fenómeno, excavar debajo, tumba la cascada y comienza a erosionarse los sedimentos que estaban acumulados tras del dique. Eso es lo que llaman erosión regresiva, pero ¿cuál es el efecto real de eso? Es importantísimo ese efecto. Es que los taludes que tenían antes, cuando la cascada estaba funcional, eran de 20, 30 metros de altura. Se rompe la cascada y ahora los taludes son de 130, 140, entonces las fallas laterales de deslizamiento lateral es enorme. Ha afectado el oleoducto, la carretera y seguirá afectando, es gravísima la situación. Esta obra que usted propone generaría seguridad para que este fenómeno no siga haciendo daño. Claro, porque ¿está relacionado directamente a esto? Lo que no se entiende es que los grandes caudales están afectando al río. Pero quiero decir una cosa, honestamente, yo he analizado... Con la represa se controlarían los caudales de los ríos. Ya no tendría ese caudal, nunca, jamás. Estaría atrapado por el embalse. O sea, olvídese de ese proyecto. Las soluciones que se han dado, si sigue como está, no van a servir. En cualquier momento el río se lleva, con un caudal de 3.000 y pico, se lo lleva.
Ya ha pasado que una parte de esa ya han hecho aguas abajo y también se ha dañado. El río se lo llevó. Cualquier estorbo que se pone en el río, escúcheme, ese estorbo evita que el río tenga un flujo normal. O sea, un río para que pueda fluir debe tener un cauce amplio. Yo había ampliado el cauce, no reducido con ninguna obra, para que la velocidad sea menor y la erosión sea menor. Y se ha hecho todo lo contrario. Desde el gobierno anterior veíamos inversiones que sabíamos que era dinero lanzado, tirado para que se lleve el agua, ¿no? Eso lo supimos siempre. En ese plano que se ve que habría que proyectarlo, muéstrase cómo está eso. Imagínense que venga una crecida de 3.000 metros cúbicos, como se ha dado ya. Imagínense lo que le va a hacer eso. Y no hace nada, porque el agua se pasaría por medio de esos tubos. Son unos tubos que he puesto ahí. Ahora, en este proyecto están involucrados profesionales de la Politécnica, sí, así es. Personas que dedicaron su vida al estudio, claro, al análisis, la investigación, y que además sirvieron como profesores y lo siguen haciendo para formar nuevas generaciones. Ellos son los que están involucrados en esto. Estamos jubilados, pero estamos activos, ¿no es cierto? Ahora, en la propuesta nuestra, que es un preproyecto, no es un proyecto definitivo, pensamos que la empresa privada, la que quiera ser la concesionaria, diga, bueno, yo quiero hacer un estudio definitivo, quiero que se haga un diseño definitivo de eso. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que convoquen a los mayores expertos en el mundo de ese tipo de empresas, que vengan acá, si es posible, a enseñarnos, sobre todo los más jóvenes, cómo hay que hacer. Y que esa obra quede perfectamente segura. Y eso es factible, perfectamente factible, que quede totalmente segura. Según mis cálculos personales en el diseño, porque yo hice el diseño, veo que una gran ola que se formaría con los deslizamientos soporta el tipo de presa que estoy planteando. Entonces, que venga otra persona que diga, yo conozco en cualquier parte del mundo, que la concesionaria traiga a esa persona y venga, que nos reunimos, conversamos y vemos cómo hacemos una presa que no sea afectada por esos eventuales problemas que se van a dar. Entonces, eso es todo. En el ámbito privado, ¿ha habido algún tipo de diálogo por parte de ustedes con el sector privado sobre este tema? Sí, muy ligeramente. Hemos planteado eso. Están interesados en construir un proyecto nuevo, Cardenillo, sí. Ese proyecto quieren hacer, que después lo verían. Y el problema es hay la situación que hay con el gobierno de la China, que serían los que administrarían el proyecto. Pero yo pienso que el gobierno chino, los técnicos que vengan, se han de dar cuenta de que si sigue así como están las cosas, van a quebrar ellos. No van a poder sacar dinero para que se paguen las inversiones que hagan. Es una solución para ellos también, claro, el incorporar esta infraestructura para solucionar como todo. Ecuatorianos interesados en que se resuelva el grave problema de la falta de energía eléctrica, por favor. Entonces el gobierno y los técnicos tienen que decir, hagamos un embalse grande. Los chinos son especializados en hacer embalses inmensos, ¿por qué no hacerlo? Muchas gracias, ingeniero. Señor licenciado. Amigos, esperamos que haya la comprensión debida. Ha sido muy pragmático en la forma como explicó. El ingeniero Chávez ha sido muy didáctico para que haya una comprensión clara por parte de los ciudadanos el por qué se debe construir esta represa para que Coca-Codo Sinclair, esta gran obra de infraestructura generadora de hidroelectricidad, genere no solamente los 1.500 megavatios para lo que se construyó, sino 200 más. Muchas gracias una vez más. Sí, amigos, claro. Recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Vito TVO en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo, y por las redes sociales. Verdaderamente, cuando uno se encuentra, el gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad, equivocado, o un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para